Hola amigos de YouTube, aquí estamos de nuevo con Martín para un nuevo capítulo de podcast Biblia a la Carta. Aquí está Martín, al que saludo con mucho cariño y le vamos a preguntar qué nos trae en esta oportunidad. Hola Martín. Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los discípulos del Señor, que también no es el más conocido de todos, pero tenía un trasfondo cultural y social muy interesante. Él se llamaba Simón el Celote, así que en este podcast vamos a hablar acerca de este, este discípulo del Señor. ¿Me podrías ayudar con los versículos donde aparece en la escritura Simón el Celote? Ya Martín. Lucas 6, capítulo 6 del 12 al 15. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales los llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En Mateo también encontramos, ¿cierto? Dice Mateo 10:4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, esos versículos nos ponen un poco al contexto, sobre todo el de Lucas, porque nos muestra que Jesús fue al monte a orar y entre toda su multitud de discípulos que tenía, escogió a 12. Y de estos 12 siempre hay algunos que se resaltan más, son más conocidos. El más conocido, sin lugar a dudas, es Pedro. Después podríamos decir que Juan, Jacobo y Juan, que eran los hijos del trueno. Y en menor medida quizá Bartolomé, Mateo y Judas. Pero Simón el Celote muchas veces lo pasamos por alto, lo leemos, si es que lo leímos alguna vez tal vez. Y es muy importante recalcar que Simón el Celote es un personaje muy interesante dentro del relato bíblico. ¿Por qué? Bueno, en Lucas se nos dice que se llama Simón el Celote, lo que leímos en Lucas 6:15. En Mateo 10:4 dice que se llama Simón el Cananista. Bueno, el celote o el cananista es prácticamente lo mismo. Cuando dice Simón el Cananista no es una referencia a la tierra de Canaán, que es la tierra de los hebreos, o a la aldea de Canaán que existía en aquel tiempo, sino significaba un verbo de raíz hebrea que se denominaba cana, que quiere decir ser celoso o ferviente. Aparentemente, antes de su llamamiento como uno de los apóstoles del Señor, uno de sus enviados, Simón el Celote, o lo vamos a llamar simplemente Simón, seguramente fue miembro del partido político conocido como los Celotes. El hecho de que él haya llevado toda su vida ese nombre, seguramente lo conocían como Simón el Celote. Es como tal vez podríamos conocer a alguien de una ideología política en la actualidad, que, no sé, él es de izquierda, está tan identificado con la izquierda que seguramente lo conocen así, y Simón está tan identificado seguramente con los celotes que también lo conocían de esa manera. Bueno, y llevó toda su vida seguramente ese nombre, lo que nos puede sugerir, podemos inferir, que seguramente tenía un temperamento vehemente, celoso. En los tiempos de Jesús se aplicaba el término celote a una secta política bien conocida y ampliamente temida. Y Simón seguramente formaba parte de esta secta. Bueno, para yendo en el contexto, existían 4 sectas antiguas o 4 grupos políticos religiosos de la época de Jesús, que el historiador Josefo los describe así. Los fariseos, que eran los más conocidos, eran los separatistas, eran los exigentes más arduos de la ley y eran religiosos fundamentalistas de su tiempo. Interpretaban la ley literalmente. También existían los saduceos, quienes eran religiosos sobrenaturales, pero a diferencia de los fariseos, negaban lo sobrenatural y poseían un nivel socioeconómico más alto. Eran ricos, aristocráticos, poderosos y además estaban a cargo del templo. Otro grupo también muy importante, pero que no se menciona en la escritura, son los esenios, pero los describen en este caso como ascéticos y célibes, que vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de la ley. Ellos eran un poco más místicos, tenían una ideología un poco más mística. Y el cuarto grupo son los celotes, que este era el grupo más político de todos. Porque los celotes, a pesar de que interpretaban la ley igual que los fariseos, o sea, ideológicamente, en cuanto a la ley, eran similares a los fariseos, pero odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. Ese era su objetivo, esa era su ideología final, o su ideología
más importantes dentro de todo. Y su estrategia para lograrlo era el terrorismo y los hechos de violencia ocultos, subrepticios. Clandestinos. Clandestinos también, sí, te podría decir que sí. Los celotes debemos decir que eran extremistas en todo sentido. A diferencia de los fariseos, que los fariseos, por el bien del, entre comillas, por el bien del pueblo, para que no pasara nada, para que no hubiera mayor alboroto ni nada por el estilo, de alguna manera se arreglaban con los romanos con el tema de los impuestos y cosas así. Pero los celotes eran personas militantes, muy violentas, con un celo muy grande, y que hacían cualquier cosa para lograr sus propósitos. Por lo cual, a diferencia de los fariseos, ellos iban en contra completamente de los romanos, ya que creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos. No había un rey, no había un emperador, nada, solo Dios. Y creían que estaban haciendo la obra de Dios cuando asesinaban a soldados romanos, líderes políticos y cualquier otro grupo que se les opusiera. O sea, era una ansia de libertad, de salir de la opresión. Era una ansia de libertad, sí, completamente. Y además, Claro. Un sentimiento muy patriota también. Muy Patriota. Completamente patriota. Porque ellos eran hebreos, ellos. Sí, Eran, completamente hebreos. Claro. Sí, claro. sí, eran judíos completamente. Con un celo muy, muy grande por el pueblo de Dios. Por eso creían que solamente Dios podía gobernar sobre ellos. Debemos decir que los celotes estaban esperando que llegara el Mesías. Al igual que mucha gente lo esperaba. Que llegara con bombo y platillos, que derrotara a los romanos y restaurara el reino de Israel con su gloria salomónica que de alguna vez tuvo en el tiempo de los reyes. Como dijimos anteriormente, eran unos patriotas, pero siempre hay que recalcar que ellos estaban dispuestos a morir por lo que creían, fervientemente. Al contrario, dar su vida para ellos era algo que incluso quizá lo podía elevarlo, o que sentían orgullo ellos de dar su vida por esa causa. Josefo escribe de ellos que el autor o el precursor de esa secta judía, de ese grupo político, era Judas el Galileo. Y dice que estos hombres estaban de acuerdo en todas las demás cosas, como dijimos anteriormente, con las nociones de los fariseos, pero tenían un apego muy grande a la libertad. Como dijiste tú, tenían una ansia de libertad muy grande, querían ser libres a toda costa. Y como dijimos anteriormente, decían que solamente Dios podía ser el único gobernante señor. Tampoco titubeaban morir en cualquier clase de muerte. Y sentían lo mismo en cuanto a la muerte de sus amigos o patriotas, amigos, parientes. Y no había ningún temor que les hiciera llamar a otro nombre Señor. Nada. Ellos morían diciendo que solamente Dios era el Señor y que los romanos no jamás le iban a llamar Señor. Nunca se iban a inclinar a ellos porque su Dios era solamente Jehová. Y por ejemplo, ellos con ese fervor patriótico y todo eso, y querer salir un poco y salir en realidad de la esclavitud de los romanos, ¿cuál era la idea? Que si ellos hubieran llegado a derrotar a los romanos, ¿quién iba a gobernar? O sea, se me vienen esas dudas. ¿Qué pensaban ellos que iba a gobernar en la tierra? O sea, su patria, si los romanos no estaban, los fariseos. No necesariamente los fariseos. ¿Tienes idea tú? Sí, De eso que sí. se me... No tengo tan claro, pero se me ocurre. Yo creo que lo que querían ellos era restaurar una teocracia. Teocracia significa gobierno de Dios. Ya. Quizá un gobierno como en el tiempo de Moisés, como en los tiempos de la ley, o un gobierno después de la restauración, como lo vimos con Esdras y Nehemías. Un gobierno de ese tipo, en el que Dios gobernara sobre el pueblo con los decretos bien establecidos y que solamente a él le rendieran tributo. No quizá con una figura humana fuera el rey, sino el gobierno propiamente de Dios con sus preceptos y dichos que estaban bien marcados en la ley y los libros históricos. La rebeldía de los celotes lo describe Josefo en el tiempo de Gesiod Florus, que eso ocurrió en el siglo primero después de Cristo, en el año 6 para ser exacto, cuando un grupo de celotes emprendió una violenta rebelión contra un censo romano que ocurrió en esa época con fines de impuestos, Eso alarmó y sobreexaltó completamente a los celotes. Y el líder de los celotes, el fundador Judas el Galileo, tuvieron una reacción muy subversiva con respecto a ese acontecimiento. Los celotes estaban convencidos de que pagar este tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios. Lo tenían muy bien en claro. Y hay que decir de que esta opinión tuvo muy buena acogida entre mucha gente,
que ya estaba sobrecargada, exhausta de los impuestos romanos. Judas el Galileo aprovechó esa oportunidad, organizó fuerzas y se lanzó a matar, hasta quedar y a destruir. Desde su cuartel general en la región de Galilea, él y sus seguidores desataron una guerrilla, una serie de guerrillas y actos de terrorismo contra los romanos. Sin embargo, estos actos no prosperaron porque los judíos siempre tenían un armamento militar mucho menor a los romanos. Era muy difícil que le pudieran ganar, a menos que fueran unos actos muy bien planificados o muy bien desarrollados. Pero una guerra de guerrillas en conflictos constantes era muy difícil que le ganaran. Por lo cual, los romanos lo aplastaron pronto en la rebelión y mataron a Judas de Galileo y crucificaron a sus hijos. Por eso ellos tenían esperanza de este rey que venía, porque sabían que era difícil, no tenían ellos la fuerza, ni el armamento, ni nada para derrotarlo. Por eso era su esperanza, el rey, que los viniera a salvar, ¿verdad? Sí, completamente. Ya como en el año 6 después de Cristo, al año 6 al día ya se dieron cuenta de que ellos no podrían combatir ese imperio, que posiblemente por ellos el pueblo no iba a ser libre de la opresión romana. Por eso tenían tanto, claro, como decías tú, tanta esperanza en el Salvador, en el Salvador, en el Mesías, de que iba a derrocarlo, iba a derrocar el gobierno romano y lo iba a sacar de esa opresión que tenían por los romanos. Sí, eso era muy cierto. Hay que decir de que después que pasó lo del acontecimiento con Judas en Galileo y la guerra de guerrillas, el partido celote ya pasó a la clandestinidad. Los actos de terrorismo eran perseguidos, sí. Por los romanos, sí. Y de alguna manera igual eran temidos, temidos, sí. No eran menores, no eran cualquier subversivo o cualquier guerrero, por así decirlo, cualquier grupo, no. Igual eran temidos. Pero después que pasó lo de Judas en Galileo, sus actos de terror se hicieron más selectivos y sigilosos. Formaron un partido de asesinos secretos llamados sicari. Como de sicarios. Claro, Colgado, muy parecido. Sí. Muy parecido. Eran llamados hombres del puñal, porque tenían unos cuchillos curvos y mortales que llevaban escondidos entre la ropa. Llevaban escondidos esos cuchillos curvos y mortales. Se movían sigilosamente hasta colocarse detrás de los soldados y los políticos romanos se los apuñalaban por la espalda, entre las costillas, atravesando de esta manera con un golpe certero el corazón. Tenían un grupo bien fuerte en ese sentido, un grupo como secreto muy especializado. Y bueno, hay que decir que les gustaba quemar blancos romanos en Judea para luego replegarse a áreas remotas de Galilea donde se escondían. Ahí se escondían y planificaban el próximo ataque. Es menester decir de que los romanos podían pegarles, podían torturarlos, podían incluso matarlos, oprimirlos completamente como fuera. Pero ellos tenían algo tan fuerte que no podían los romanos apagar esa llama, no podían la pasión de ellos, que afloraba claro, fuertemente. Es como el espíritu del ser humano, de ser libre. Exactamente. Es como está dentro del ser humano la libertad y siempre resistirse a la opresión. Eso siempre está muy presente en el ser humano, y aunque muchos lo intentan camuflar o esconder, de alguna manera siempre aparece, y los celotes tenían muy bien desarrollado eso. Por eso el camino, podemos decir que en estos tiempos uno puede decir no tanta violencia, no tanta muerte, no corresponde, ¿cierto? Probablemente era el único camino que tenía. Exactamente, ellos vieron que era el único camino que lo podían ver, porque vieron que los fariseos finalmente igual negociaban entre ellos para no tener problemas con los romanos, que los saduceos eran más ricos, no les importaba mucho el pueblo, los esenios ya eran un tema aparte porque ellos eran más ascéticos. Ellos vieron y abogaron de alguna manera por el pueblo más común, claro. más terrestre. El pueblo más débil. El pueblo más débil, claro, el pueblo más necesitado, el pueblo más oprimido en realidad. Claro. El pueblo que realmente vivió la opresión, ese era el pueblo que los celotes se preocupaban también. Yo podría decir que terrible lo que voy a decir, pero pienso que ellos, o sea, esa convicción de llegar a dar la vida y de sentirse orgulloso de morir por esa idea, por ese deseo de libertad, es como admirable de alguna manera, ¿no? Sí, es muy admirable, porque yo creo que hay pocos seres humanos que tienen esa capacidad, esa valentía, una valentía muy grande. Sí, sin querer validar lo que es la violencia.
porque uno no la quiere. Eh, pero es como que emociona de repente, es como, no sé si vale la comparación, pero es como ver a tanta mártires que hay en la Biblia, que dieron su vida por Jesús, o sea, por lo que ellos creyeron, por ese tesoro, por esa perla, como hablamos en el capítulo anterior, que encontraron y dieron su vida. Totalmente. No todos los seres humanos logran esa valentía, por decirlo, o esa convicción de querer dar la vida por algo que creen que es lo correcto, que es lo... ¿Cierto? Exacto. Ya Martín, sígueme contando. Exacto, esa cualidad es tremenda. Lo que tal vez los celotes tenían era un enfoque quizás equivocado, pero su convicción y su valor era muy digno de admirar completamente. Que tal vez era una tarea que tenían que hacer los fariseos, ¿no? Claro, que tal vez tenían que elegir los fariseos para... Porque que ellos tenían más conocimiento de Dios probablemente, y podía haber sido... Claro, ya. O los saduceos, pero bueno. O los saduceos, exacto. Ya. Bueno, ahora yéndonos un poquito ya más al año entrado al siglo primero después de Cristo, muchos historiadores creen que los romanos, cuando saquearon Jerusalén bajo Tito Vespasiano en el año 70, que ese terrible holocausto fue precipitado en gran medida por los celotes. Durante el sitio de Roma, después de que el ejército romano ya había sometido a la ciudad y cortado toda su vía de suministro, los celotes empezaron a matar judíos que querían negociar con Roma. Ellos no lo admitían, eran radicales completamente. Claro, los considerarían traidores de la patria. Traidores de la patria. No permitían que nadie se rindiera para salvar la vida. Entonces, cuando Tito vio cuán desesperada era la situación, destruyó la ciudad, masacrando a miles de sus habitantes y llevándose los tesoros del templo. Fue así también como el odio ciego de los celotes contra Roma y todo lo que fuera romano fue lo que provocó la destrucción de su propia ciudad. Eso es un tema bien paradójico, que el espíritu de su movimiento era un fanatismo insano de alguna manera. Claro. Pese a tener un fervor admirable, era en última instancia autodestructivo. Claro. O no era tal vez viable en aquella época. Bueno, me gustaría que leyeras Marcos 6:7, ¿verdad? Marcos, capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hay que decir que también, antes de ir a Simón, que Josefo sugiere que el nombre celotes tal vez era un poquito incorrecto, porque no eran celosos en el buen sentido de la palabra completamente, sino tal vez en acciones que tal vez no eran las mejores, y eran desmedidos en su manera de actuar, como lo que pasó con la destrucción en Jerusalén, que claro, mataron a sus propios compatriotas, que pese a que fueran traidores, eran sus compatriotas sí o sí. Entonces eso es, claro, de alguna manera reprochable a los celotes. perdieron totalmente el norte, como se dice. El norte completamente, exactamente. Sí. Bueno, y hay que decir de que Simón era uno de ellos, pues Simón el celote era uno de ellos. Pues. ¿Y cómo llegó a ser? Oh, qué interesante. ¿Y cómo llegó a ser discípulo? No se sabe. Todavía no se sabe. No se sabe muy bien, porque o al menos la Biblia no está cuando él se convirtió, cuando él empezó a seguir a Cristo. No hay registro de eso. No hay registro. Porque ¿cómo llegó a ser discípulo? Me llama la atención. Porque un cambio total, un vuelco completo a la mentalidad que tenía un celote, volverse discípulo de Jesús, que Jesús traía el amor, no violencia, ¿cierto? Y una libertad que era diferente a la que él esperaba. Entonces me llama la atención cómo llegó a ser el discípulo. Bueno, es interesante notar que cuando Mateo y Marcos nombran a los 12, ponen a Simón, como leímos anteriormente, justo antes de Judas Iscariote. Y después los pusimos que iban de 2 en 2. Seguramente cuando Jesús envió de 2 en 2 a los discípulos, es probable que... ¿Tú piensas que iba junto con...? Sí,
Con Judas. Que Judas Iscariote iba junto con el Simón el Celote, es muy probable. Y es muy probable que ellos siguieran a Cristo originalmente por un tema político, por razones políticas. Pero en algún punto, a diferencia de Judas, Simón llegó a ser un seguidor genuino y su vida fue transformada. Debemos decir que cuando Jesús no derrocó a Roma, sino que habló de morir, algunos habrían esperado que el traidor fuera Simón. Muchos pensaban porque Jesús tal vez... Claro, porque Jesús de alguna manera no era el libertador que esperaban. Claro. Entonces, sí, pues se podía haber pensado que era él cuando se dio cuenta de que no era lo que esperaba. Claro, cuando se dio cuenta y justo con su pasado en el celote, entonces sí. Quizás, no, él lo va a entregar, él lo quiere, porque no cumplió la expectativa, no lo va a entregar. Pero claro. no fue así. No fue así. O sea, el Señor logró cambiarlo. Logró cambiarlo, completamente. Y mostrarle que hay una libertad que es diferente. Así es. Porque el ser humano busca las libertades como las que buscaban ellos, pero a veces la libertad está dentro de uno. Exacto. Y eso tiene que haber aprendido de Jesús. Exactamente. Simón, un hombre de tan profunda pasión, era celoso y políticamente convencido de que podía alinearse con los terroristas. Después de que conoció a Jesús, cambió ese paradigma en él. Eso es muy interesante, porque después que conoció a Jesús hubo un cambio, una ruptura en su vida. Aquí después hay algo muy interesante de lo que vamos a hablar ahora, porque existían muchos, 12 apóstoles. Decían que eran más de 12, que eran 70 o más discípulos, pero 12 eran los más cercanos. Dentro de esos 12 habían eran de distintas partes de Israel, eran de distintas ocupaciones y de distintos entornos. Por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés eran pescadores. Pero tenemos a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Claro. Entonces uno piensa, Jesús, ¿cómo tú vas a elegir a tus discípulos, a Simón el Celote y a Mateo? Sí. ¿Cómo lo vas a juntar? No tiene sentido eso. No tiene sentido. Porque se van a llevar mal, no van a poder verse. Son opuestos como el agua y el aceite. Absolutamente, porque los impuestos eran una de las formas de opresión y ¿sí? que tenían, claro. Entonces, hay que decir de que Cristo fue sabio en eso y su ejemplo pudo transformar la vida tanto de Mateo como la vida de Simón. Y aun en un pasado seguramente Simón hubiera asesinado gustosamente a Mateo, así como lo hicieron los otros celotes que asesinaron a sus compatriotas en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, pero finalmente llegaron a ser hermanos espirituales, Mateo y Simón, trabajando hombro a hombro por la misma causa, la expansión del Evangelio, y hay que decir que adoraban al mismo Señor. Entonces eso les unió, eso era más fuerte que quizá los lazos patrióticos, eran el lazo que tenían espiritual con Cristo, y iba a ser más fuerte. Cambiar a un hombre así como él, o sea, uno pensaría que no. Claro, que tal vez imposible, que no va a cambiar. Que tal vez imposible, no va a cambiar, bueno, pero mira lo que... Bueno, es sorprendente que Jesús, como dijimos anteriormente, que Jesús seleccionara a un hombre como Simón. Pero él, ahí debemos decir que era un hombre con una lealtad a toda prueba, con una pasión asombrosa propia de los celotes, con un valor y un fervor tremendo. Simón había creído la verdad y aceptó a Cristo como su Señor. El ardiente entusiasmo que había tenido alguna vez por Israel, ahora se expresaba en su devoción a Cristo. Entonces, hubo un vuelco, hubo un cambio de enfoque, hubo un cambio de mirada. Y ese mismo fervor, esa misma pasión, ahora eran por el Señor. Y bien encausados bajo el amor, bajo la paz, bajo los valores espirituales que Cristo vino a entregar. Amor, claro. Bueno, ya para ir finalizando, debemos decir de que no se tiene mucho registro acerca de Simón, a diferencia de los otros apóstoles que dicen que unos fueron crucificados, otros te dicen como Juan que murió en la isla de Patmos, de exiliado. No se tiene mucho registro que Tomás, por ejemplo, lo habían matado con flechas, dicen algunos registros, pero no se tiene mucho registro con respecto a Simón el Celote. Pero hay varias fuentes antiguas
después de la destrucción de Jerusalén, después del año 70 después de Cristo, que dicen que Simón llevó el evangelio al norte y predicó en las islas británicas. Como muchos otros simplemente desaparece del relato. No hay versiones muy confiables sobre lo que sucedió con él, pero se dice que fue asesinado por predicar el evangelio. Y para finalizar hay que decir que este hombre, que una vez estuvo dispuesto a matar y ser muerto por defender una agenda política dentro de los confines de Judea, encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida: la proclamación de la salvación a los pecadores de toda lengua, nación y tribu. Muy bien, Martín, muy lindo lo que nos trajiste hoy día, me encantó. Nos despedimos, Martín. Sí. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a todos los que se dan un tiempo para escuchar los podcasts que hace Martín con tanto cariño, y nos vemos en la próxima edición. Chao. Chao.